sábado, queridos hermanos, vamos a tener el repaso de la lección. Vamos a poner un himno, el himno 47, y luego comenzamos con el repaso. Amén. Vamos a tener una oración para comenzar el repaso de la lección. Señor, te damos gracias una vez más por este día hermoso en el cual estamos comenzando las primeras horas de este día, Señor, de este amanecer. Y te pedimos, Señor, que hoy que vamos a tener el repaso de la lección, podamos aprender, podamos entenderla y podamos, Señor, llevarla a la práctica y saber que solamente tú eres digno de toda alabanza, honra y gloria, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dice Jesús como el gran maestro, ¿verdad? La lección lleva por título Jesús como el gran maestro. El versículo es: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 de Corintios 4:6. En la parte del sábado encontramos una historia o un relato acerca de Billy Graham. Dice que Billy Graham fue a visitar un campamento de soldados, ¿verdad?, heridos de la guerra. Y dice que cuando él llegó miró pues muchos soldados heridos, pero hay uno en particular que le llamó la atención. Dice que ese soldado estaba boca abajo, o sea, no boca arriba, sino boca abajo, porque estaba tan destrozado que cuando iba caminando con el general, con el general, que el general le dijo: no creemos que él pueda sobrevivir, o sea, creemos que él ya va a morir. Y por eso también por las heridas está boca abajo, porque todas sus heridas están por la parte de atrás, ¿verdad? Entonces dice que el soldado, cuando escuchó que el general pasaba por ahí, le dijo: Señor, dice, puedo ver su rostro. Dice: yo luché por usted, pero nunca lo he visto. O sea, yo luché por usted, pero nunca lo he visto. Dice entonces que el general se acostó en el suelo y se deslizó por debajo de la cama del soldado para que contemplara su rostro. Y que cuando el soldado lo miró, el soldado dice que derramó una lágrima que cayó en la mejilla del general. El relato nos trata acerca de nuestro mundo. Dice que nuestro mundo, cuando se encontraba la humanidad o nosotros mismos en un momento en el cual pensábamos que no íbamos a sobrevivir o pensábamos que ya todo estaba perdido,
y en el punto en el que estábamos destrozados, heridos, maltratados por el pecado, por la vida, por el mundo, dice que nosotros queríamos una esperanza, ¿verdad? Queríamos una esperanza de vida. Y esa esperanza Dios nos la dio en su Hijo, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es por eso que dice que al momento que nuestro Señor Jesús nació, dice que la humanidad sintió, o el mundo sintió algo distinto, algo nuevo, algo en que mantener su esperanza, algo a quien seguir. Y ese era nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que venía a revelar el carácter y el amor de Dios. Y es por eso que este relato del sábado es interesante por la comparación, ¿verdad? Que se encuentra también para nosotros. Dice revelar al Padre. ¿A qué vino Jesús, verdad? Nosotros sabemos que Jesús vino a revelar el Padre, al Padre. Dice, ¿cuáles son las cuestiones más importantes que el apóstol plantea acerca de Jesús al comienzo de la epístola de los Hebreos? Dice que la más que yo puedo poner o yo puedo descubrir es que dice que Jesús es la misma sustancia del Padre. O sea, es el mismo, es lo mismo totalmente. Entonces, si nosotros queríamos conocer al Padre, nosotros solamente tuvimos o teníamos o tenemos la necesidad de conocer y aceptar a Jesús. Dice que si deseamos conocer al Padre, debemos escuchar con atención lo que el gran maestro dice acerca de él. Y también debemos observar al gran maestro. ¿Quién es el gran maestro? Nuestro Señor Jesús. Tenemos que observarlo, dice, a él, y también tenemos que escucharlo a él. O sea, lo que él dice viene del Padre, lo que él enseña viene del Padre. Y si queremos ser semejantes a como es el Padre, dice que tenemos que también ser como fue Jesús, ¿verdad? En ese punto, dice, compara Hebreos con Corintios, dice, ¿quién es Jesús y qué aprendemos de él? Hebreos dice que es la misma sustancia y en Corintios encontramos, dice que es la gloria misma del Padre, o sea, el reflejo de su gloria es Jesús, ¿verdad? Si nosotros queríamos ver una manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas o en este mundo, la tenemos en Jesús. O sea, la gloria de Dios se refleja o se reflejó a través de Jesús. Y Jesús quiere que ahora su gloria se refleje a través de nosotros, ¿verdad? Dice, así como Dios en la creación usó la luz para disipar la oscuridad, nos ha dado a su Hijo Jesús para disipar los conceptos falsos sobre Él y para mostrarnos la verdad acerca de Dios. Es en la faz de Jesucristo donde obtenemos el conocimiento más claro de Dios. En Jesús nosotros contemplamos a Dios. ¿Cómo es Dios? Veamos a Jesús. Dios es amor. Veamos lo que hizo Jesús, veamos lo que hablaba Jesús y lo que enseñaba. La misión de Jesús era, dice, reflejar el carácter o la misma sustancia que es el Padre, ¿verdad? También su misión era venir a reconciliar a un mundo que estaba separado de Dios, ¿verdad? Dice que según Juan, dice, ¿cuál es el resultado de que Cristo se haya vuelto humano? Como el Verbo, ¿qué luz trajo? ¿Qué cualidades posee para ello? O sea, como el Verbo, dice en San Juan 1:18, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿verdad? Dice, el único que lo ha visto y que es igual a Dios, dice, es el Hijo. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si queremos contemplar al Padre, debemos contemplar la vida de Jesús, ¿verdad? Dice, la luz apareció cuando la oscuridad del mundo era más intensa. Solo había una esperanza para la especie humana, que se restaurase en el mundo
el conocimiento de Dios, ¿verdad? La luz apareció cuando más se le necesitaba. Es así en nuestras vidas, ¿verdad? Que Dios siempre está con nosotros en todo momento, pero también siempre está cuando más lo necesitamos. Cristo vino para restaurar ese conocimiento. Esa fue la misión de Cristo. Cuando el mundo se había olvidado ya de Dios, cuando se estaba olvidando de Dios, cuando el mundo estaba sumido ya en las tinieblas, que ya no había, podemos decirlo, más práctica o conocimiento de Dios, fue cuando Jesús vino al mundo, ¿verdad? Por eso decimos que sus tiempos son perfectos, ¿verdad? Dios, dice la Escritura, y dado el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo. O sea, los tiempos de Dios son perfectos. Dios sabe cuándo, Dios sabe cómo, Dios sabe dónde, ¿verdad? Entonces dice que cuando el mundo necesitaba volver a restaurar el conocimiento de Dios, dice, Cristo vino para restaurar ese conocimiento. Vino, dice, para poner a un lado la enseñanza falsa mediante la cual los que decían conocer a Dios lo habían desfigurado, ¿verdad? Ya lo habían convertido a Dios como en un tirano, como en alguien que estaba listo con un látigo, listo para castigar, listo para ejecutar sentencias. O sea, ya habían degradado, se puede decir, o ya habían tergiversado cómo era Dios, la imagen de Dios, ya la habían desfigurado, ¿verdad? Cómo era Dios, qué imagen, cuál era la imagen de Dios. Sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Pero dice que los que en ese tiempo decían conocerlo, ya la habían desfigurado, porque habían enseñado ciertas cosas o enseñaban ciertas cosas que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por esa razón vino Jesús, vino para volver a enseñarle al mundo, dice, y a restaurar la verdadera enseñanza y la confianza, no la falsa que ellos tenían. Si ustedes recuerdan, por eso muchas veces en los puntos con los fariseos, con los doctores, casi en el 90% de los puntos en los cuales ellos se encontraban o trataban nunca estaban de acuerdo. Muy pocos puntos estuvieron de acuerdo. En el punto, por así decirlo, cuando él les dijo, ustedes diezman la ruda, la menta, el comino, o sea, dan todo el diezmo, dice, eso es bueno. O sea, en ese punto coincidieron. Eso es bueno, dice, pero se olvidaron de lo otro, que era el amor, la compasión, todo eso. Entonces, muchas de las veces casi no tuvieron comunión en los puntos. Muy pocos puntos, les repito. ¿Por qué? Porque ellos ya habían desfigurado la imagen de Dios, tanto en ellos como se habían encargado de desfigurarla en los seres humanos, ¿verdad? Ven que por eso cuando la mujer que tocó su manto tenía miedo, tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo de tocar el manto? Porque se les había enseñado también que no tenían que molestar a los maestros, que no tenían que llegar a hacer, ¿cómo le dice la palabra? Eh, Incomodar a los rabinos, por así decirlo, o hacerlos perder su tiempo. Por eso la mujer decía, yo no, en su mente iba diciendo, si tan solo tocara el borde de su manto, aunque no se dé cuenta, que no sepa quién soy yo, no quiero interrumpirlo, no quiero faltarle al respeto, sino que solamente tocar su manto. Sé que viene de Dios, sé que es el enviado de Dios, pero no quiero molestarlo, no se vaya a enojar, no se vaya a enojar y me venga algo peor, ¿verdad? Porque ¿qué creían o qué les enseñaban estos falsos maestros?
que si hacías algo malo o que si decías algo malo, Dios estaba siempre listo para castigarte, ¿verdad? Entonces, por eso la mujer no quería que la descubrieran, pero fue descubierta y lo que recibió cuando ella estaba con temor y con miedo para escuchar su sentencia, lo que recibió fue un halago de nuestro Señor Jesús, un halago de amor, un halago de esperanza, un halago acerca de su fe, ¿verdad? Y entonces muchas de las personas comenzaron a darse cuenta en el ministerio de Jesús desde que comenzó que Dios es amor, ¿verdad? Y lo que ellos habían tenido ya por mucho tiempo desfigurado en sus mentes estaba siendo restaurado porque Dios dice estaba en Jesús reconciliando al mundo consigo mismo, ¿verdad? Dice que cuando, ¿verdad? Que los discípulos le preguntaron, le preguntó Tomás, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me conocen. El que me conoce a mí, el que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Dice que en ese versículo, en esa pregunta, nos ayuda mucho nosotros a entender por qué Felipe estaba preguntando, muéstranos al Padre. Felipe ya había estado con Jesús por bastante tiempo y Felipe había caminado con Jesús, pero Felipe no tenía todavía la claridad o la clara percepción de qué verdad, cómo era Dios o qué es en realidad Dios. Y lo vuelvo a repetir, Dios es amor, ¿verdad? Por eso la escritura dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo puedo, el ejemplo de Felipe, yo puedo estar toda mi vida en la iglesia, yo puedo morir en el Evangelio, pero si nunca llegué a conocer a Dios, voy a ser como Felipe, nunca tendré una percepción correcta de lo que fue o lo que es Dios, ¿verdad? Por eso Felipe pregunta, ¿cómo muéstranos al Padre? Y Jesús le dice, si quieres ver al Padre, solamente mírame a mí. O sea, le estaba diciendo, soy la viva imagen del Padre. Si querían ver al Padre, ya que no pueden tener acceso a Él, Él me ha enviado a mí para que a través de mí ustedes conozcan al Padre. Es por eso que nosotros siempre les digo, nuestra mirada no tiene que ser hacia los hombres, nuestra mirada tiene que ser hacia Jesús. Jesús, mirar todo momento a Jesús. Dice que cómo leemos o cómo leer la mente del gran maestro. Dice qué preocupación pesa en el corazón de Pablo sobre la comunidad cristiana en Filipenses. Lo que Pablo le recomendaba o Pablo quería es que fueran uno, que tuvieran unidad, que tuvieran el mismo sentir, que tuvieran el mismo conocimiento, los mismos planes, que en el Evangelio fueran una sola persona, como si fueran una sola persona, aunque fueran muchos, que fueran como si fuera una sola persona. Dice, ¿cómo comienza Pablo en Filipenses 2:5 al 11 de los acontecimientos de la vida de Jesús, ¿verdad? Que dice Pablo, y hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aun siendo, dice, igual a Dios, en forma de Dios, dice, no se quiso aferrar a a ser igual a Dios, sino que se despojó de eso, dice, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a nosotros, o sea, semejante a los siervos. Dice, y no tan solo a eso, se rebajó tanto, dice, que tuvo una muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Por eso dice, en contraste con demasiada frecuencia, el mundo nos invita a exaltarnos a nosotros mismos, a presumir de nuestros logros. En un pesebre de Belén aprendemos una lección diferente del gran maestro, que la gran obra de educación y salvación de Dios no se logra mediante la autoexaltación, sino humillándonos ante Dios
y sirviendo a los demás. En Jesús encontramos el ejemplo perfecto, dice, de la humildad. El Hijo de Dios no vino a nacer en un pesebre o en una cuna de oro, como muchas veces le llamamos, o no nació de un matrimonio de un gran rabino y una mujer o su esposa de una gran familia, ¿verdad? Nació en una familia humilde, pero su corazón estaba centrado en hacer la voluntad de Dios. En un pesebre donde había animales alrededor, no había quien lo adorara, sino animales, dice, se despojó de su divinidad, se despojó de su poder, se despojó de toda su gloria y bajó a este mundo a ser un siervo, ¿verdad? Cosa que a nosotros nos pesa, ¿verdad? Por eso dice la lección, dice, en contraste con nosotros, siempre buscamos ser el primero, siempre queremos que los demás nos aplaudan, siempre nos autoexaltamos, buscamos siempre que si aquel ya sabe un poco más, necesitamos saber más que él, o sea, siempre buscando la vanagloriarnos o la gloria de este mundo que no sirve para nada, ¿verdad? Lo que sirve delante de Dios, dice, es la humildad, o sea, humillarnos delante de Dios. Dice el gran maestro y la reconciliación. Ahí es donde estábamos hablando. Dice, ¿en qué sentido la reconciliación constituye la esencia de la encarnación de Cristo y su papel como gran maestro, ¿verdad? Que dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, ¿verdad? Dice también que en Colosenses nosotros vemos una carta en Colosenses 1, 15 al 20, donde habla acerca de que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y que sin Él nada fue hecho, ¿verdad? Llámense tronos, llámense potestades, llámese lo que se llame. Dice que todo subsiste por su voluntad, ¿verdad? Y todo fue creado por Él y para Él. Dice, si nos sentimos bendecidos cuando recomponemos una relación con otra persona, hace el ejemplo, dice, si Dios estaba reconciliando al mundo con Él, dice, imagínense que nosotros nos sentimos bendecidos cuando nos hemos distanciado de un amigo o de una persona que apreciamos, dice, y cuando comenzamos a reconciliarnos, dice, nos sentimos contentos, nos sentimos bendecidos. Dice, cuanto más se sintió contento y feliz Dios que estaba en Cristo reconciliando al mundo. Nosotros, o sea, nosotros estamos siendo reconciliados con nuestro Dios a través de Cristo. Por eso dice, si nosotros somos embajadores de Cristo, debemos ser personas de reconciliación. O sea, no haber entre nosotros divisiones, no haber pleitos, no haber odios, no haber envidias, no haber rencores, no haber nada de eso. Tenemos que ser personas de reconciliación, siempre buscar la manera de poder estar bien, unidos en todo momento, sin distanciamiento, sino en todo tiempo estar en una unidad, así como Cristo está unido con el Padre y quiere que sus hijos o sus embajadores también lo estemos unos con otros, ¿verdad? Dice, si bien nunca podríamos igualar la magnitud cósmica de la obra del gran maestro, dice que es obvio que nosotros, Dios en su escala, o sea, está reconciliando el universo entero, no solamente el mundo, sino el universo que está en duda, ¿verdad? Por las críticas de Satanás. Y entonces dice, nuestra reconciliación o nuestro trabajo no está al nivel del de Dios, pero sí podemos hacerlo en nuestro nivel, ¿verdad? De ser unas personas de reconciliación. Dice que los primeros alumnos del gran maestro, ¿quiénes fueron? Los primeros alumnos de nuestro Señor o de nuestro Dios, dice, fueron los pastores que estaban pastando sus
ovejas en el campo, ¿verdad? Dice que cuando vienen los ángeles hacia ellos, el ángel primero dice que le empieza a dar las buenas nuevas, que ha nacido un Salvador, ¿verdad? En Belén, y que lo encontrarán en un pesebre. Dice que cuando este ángel habló, muchos ángeles también se aparecieron y cantaban, dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres, ¿verdad? Dice que ellos fueron los primeros alumnos del gran maestro, porque ellos fueron los primeros después de los padres en llegar a adorar o a postrarse ante el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ante Él. También dice que no debemos o deberíamos de admirar a los primeros alumnos del gran maestro, José y María, y los pastores. Las humildes condiciones del nacimiento de Jesús no dan ningún indicio de milagro de la encarnación en la persona de este niño. O sea, ¿por qué deberíamos de admirarlos? Porque ellos fueron tan humildes que no necesitaron una prueba de que fuera Dios, ¿verdad? No pidieron una prueba de que fuera Dios, sino que aunque estaba humilde como bebé en un pesebre y todo, ellos lo reconocieron. Bueno, también sí se les dio una prueba a los maestros, ¿verdad? Se les aparecieron los ángeles. Cosa que como en el nacimiento dice acerca de Herodes, ¿verdad? Con los magos del oriente o los sabios del oriente, ¿verdad? Yo siempre les he dicho que muchas de las veces nosotros decimos que estos sabios conocían, ¿cómo le diré? Conocían los tiempos porque consultaban las estrellas y todas las cosas. Si ustedes se dan cuenta, no tan solo por consultar las estrellas te hace, ¿cómo te digo? Te hace ser un agorero o un adivino, ¿verdad? No por consultar las estrellas te hace ser un agorero o un adivino, ¿verdad? No sabemos a ciencia cierta lo que estos, si eran magos, otros en otras traducciones les llaman sabios, en otras traducciones, otros distintos nombres, ¿verdad? Que se le ponen. Pero yo sí les quiero decir algo, les quiero comentar algo. Todas estas personas, por así decirlo, o todos estos linajes que descendieron también de Abraham. O sea, Abraham conocieron las profecías de Abraham, desde Abraham conocieron las profecías. Eran los hijos de Sétura, muchos de los hijos de Sétura fueron los que poblaron todas esas naciones. Jetro viene de los hijos de Sétura, o sea, de Abraham. ¿Cómo Jetro conocía al Dios viviente? Jetro desciende de Abraham también. O sea, muchos de estos personajes, cuando nosotros leemos, tenemos que ver podemos decirlo, de dónde descienden o de dónde salieron. No eran unas personas que simplemente adivinaron, no conocían la profecía. Si ustedes se dan cuenta y le ponen atención en el estudio, estos magos o estos sabios del oriente conocían la profecía, estaban familiarizados con la profecía, sabían que la profecía dice saldrá una estrella de David, o sea, un renuevo, y ellos por eso miraban hacia el cielo, porque ellos creían o sabían que cada vez que pasaba un acontecimiento grande, aparecía una nueva estrella o alumbraba más una estrella más que las demás, y eso era una señal, ¿verdad? Una señal para ellos. Entonces, como te repito, no consultar, conocer los movimientos de las estrellas, de la luna, del sol, eso también Israel lo practicaba. O sea, Dios les dijo que conocían los tiempos. Decía, van a marcar las lunas llenas, las lunas nuevas, las medias lunas, el novilunio, que le decían novilunio, algo así. Entonces, también ellos lo practicaban. O sea, una cosa es conocer y otra cosa es adivinar a través de eso. Entonces, eso es lo que Dios condena. No conocer, sino adivinar a través de ello. Eso quería o quiero que quede claro acerca de estos sabios. No sé
no podemos tacharlos como unas personas paganas o unas personas que adivinaban, no. Dios no le iba a dar a los adivinos las cosas, pero si ellos conocían los tiempos y conocían los cambios, ¿verdad? Es por eso que Dios les dio también la señal y los guió a través de un ángel. Dios tiene hijos por todos lados, yo siempre les he dicho, Dios tiene hijos por todos lados. Dios tenía a Jetro en otro lado para recibir a Moisés. Dios tenía, como dicen, a ciertos personajes también en el Antiguo Testamento para poder utilizarlos. O sea, Dios tiene hijos, instrumentos en varios lados y estas personas no son la excepción. Entonces Dios a través de ellos le da el conocimiento a Herodes, que ni siquiera sabía ni la profecía, ni estudiaba, ni siquiera tampoco la profecía, no le importaba, ¿verdad? Porque no le importaba que viniera ya el Mesías, ¿verdad? Sino que le importaba reinar y lucrarse de eso. Muchas de las veces como cristianos descuidamos la palabra de Dios, así como Herodes la descuidó, y no conocemos los tiempos de nuestra visitación, como dice la escritura, ¿verdad? O no conocemos cuál es la voluntad de Dios porque descuidamos el estudio de su palabra. Entonces, tenemos que ser como esos sabios del oriente, estar pendientes en todo momento, estudiar, eh, orar a Dios. Tenemos que tener esa comunión con Dios para poder conocer o para que Dios nos pueda hablar a través dice la escritura, nos puede hablar a través de visiones, de sueños, de cosas que Él usa para darnos un mensaje. Bueno, ese fue el repaso de la lección. Espero o esperemos que nos ayude, que entendamos más el conocimiento de Dios. Recuerden, esto solamente es un repaso rápido, ¿verdad? Ustedes en sus hogares o en los hogares cuando la leemos o cuando la leen, tienen que pedirle a Dios que les diga qué quiere que aprendan en ese día que están estudiando. Entonces, que Dios los bendiga, que nos ayude a seguir adelante y que juntos podamos buscar a Dios y saber cuál es su voluntad. Que el Señor los bendiga.